Radio Tenerife, la radio de tu generación. La X del mapa musical. XRT. Buenos días, amigos de XRT, Sanadú Radio Tenerife. Esto es Espacio Abierto. Un magazine con música, entrevistas y muy buen rollo. Espacio Abierto con Marcelino Hernández. 7. Nosotros continuamos ahora con la doctora Natacha Guimaraes y sus excelentes consejos médicos. Buenos días, Marcelino. Buenos días a los oyentes de XRT. Buenos días a los seguidores y suscriptores del canal de YouTube Natasha CCGS. Hoy hablaremos acerca del cribado de demencias en atención primaria y del test neuropsicológico que he validado con mi grupo de investigación, que se llama RUDAS o Roland Universal Dementia Assessment Scale. Como ya hemos comentado en programas previos, la demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral crónica, progresiva, con déficit de múltiples funciones superiores, no solo la memoria, pero también el pensamiento, la orientación y cálculo. Persiste la conciencia clara y en esta enfermedad hay un déficit del control emocional, del comportamiento social y de la motivación, produciendo un deterioro intelectual apreciable que repercute en el día a día del paciente. Se ven afectadas actividades como vestirse, asearse, comer. Normalmente tiene una duración para diagnosticarse no inferior a 6 meses y normalmente la información hay que obtener de la exploración tanto del paciente como de una tercera persona que sea cercana al paciente. La enfermedad de Alzheimer es el ejemplo más frecuente de demencia y la atención primaria es fundamental en el abordaje de las demencias, muy especialmente en su detección precoz. En muchas ocasiones, el diagnóstico de demencia en atención primaria se ve demorado. Por un lado, porque los pacientes y los familiares relacionan las alteraciones cognitivas con alteraciones propias de la edad, pero también porque en atención primaria hay la falta de un test de cribado simple y eficaz que nos permita diagnosticar la demencia o el Alzheimer de forma precoz, lo que retrasa muchas veces el diagnóstico. Gran parte de los pacientes con Alzheimer, cuando son valorados por el especialista, ya tienen un deterioro moderado o avanzado, lo que supone más gastos para el diagnóstico de la demencia, pero también un mayor descontrol en la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. Normalmente la cascada clínica del diagnóstico empieza cuando el paciente o sus familiares se quejan de problemas cognitivos o comportamentales. Habitualmente suelen ser los familiares a quejarse, ya que el paciente muchas veces o normalmente no son introspectivos y tienden a ocultar o a minimizar los síntomas. Entonces muchas veces son los familiares que se dan cuenta. Generalmente el deterioro cognitivo empieza por alteraciones de la memoria, aunque no siempre. Muchas veces se puede ver afectada primero el lenguaje, la atención o el pensamiento. Hay que averiguar si los olvidos están relacionados con la edad o si son importantes desde el punto de vista clínico y se afectan al día a día del paciente. Y eso se utiliza utilizando instrumentos de cribado cognitivo que deben ser breves, fácilmente aplicables, útiles para discriminar lo normal de lo patológico. Existen varios instrumentos de cribado reconocidos de forma internacional y que están validados en España. El test de reloj, el Mini-Mental, el test de Pfeiffer, existen múltiples, pero el más utilizado hoy día es el Mini-Mental State Examination. El Mini-Mental tiene una puntuación total de 35 puntos, es breve, sencillo, sin embargo, presenta aspectos del lenguaje y del rendimiento que pueden variar según el nivel cultural y la escolarización de la persona afectada, lo que supone muchas veces serios problemas cuando son aplicados en países de bajos y medios ingresos o con un alto nivel de analfabetismo.
El Mini-Mental pide al paciente para hacer ejercicios como hacer cuentas, escribir una frase. Muchas veces la persona, si no tiene muchos estudios, no sabe bien diferenciar qué es una frase completa, que lleve sujeto, verbo, predicado, ¿no? De lo que es una palabra. Muchas veces hay que explicar, no, mira, una frase es algo que tenga sentido, y eso provoca un sesgo en la realización del test, ¿no? Otros instrumentos como el RUDAS, que fue el que nosotros hemos trabajado y validado, han demostrado una buena correlación con el Mini-Mental. Han demostrado que son sensibles, específicos, y además también son breves, útiles y sobrepasan la barrera de escolaridad. Es un test que se traduce fácilmente a otros idiomas, no suele presentar limitaciones interculturales y no suele necesitar materiales adicionales. El paciente necesita simplemente, no necesita nada, y la persona que lo va a administrar, un bolígrafo y ya está, ¿no? El RUDAS está compuesto por 6 ítems. Fue creado en Australia y surgió de la necesidad de un test neuropsicológico para cribado de demencias que no presentase variaciones según los idiomas, etnias y culturas que presenta este país. Entonces, los ítems que RUDAS valora son la memoria, la orientación corporal. Este ejercicio de orientación corporal aparte valora también la comprensión, la hipnosis, la capacidad visoespacial, las praxias motoras, que también permite observar los errores en la ejecución como perseveraciones o inhibiciones, las praxias visoconstructivas, el juicio, el razonamiento, que también permite valorar el razonamiento abstracto, la planificación y la resolución de problemas, la memoria reciente y el lenguaje, que también permite valorar la fluencia verbal semántica. Otras investigaciones han incluido incluso sujetos que están lejos a distancia y que se ha hecho RUDAS por videoconferencia, y también los resultados que han presentado han sido eficaces. El RUDAS fue validado en España por primera vez en el año 2009. Fue validado por el grupo de investigación del doctor Raimundo Mateos, que es un psicogeriatra y profesor universitario de Santiago de Compostela. Y el instrumento fue traducido al castellano y posteriormente retrotraducido al inglés, siendo esta aceptada por los autores del instrumento original. Para que resultase lo más ecológico posible, se hizo unos ajustes, una modificación del instrumento original. Entonces, en el instrumento original había una lista de compra que incluía té, pero como este producto no se utiliza tanto en la lista de compra españolas, se cambió por café para que resultase más adaptado a nuestro medio. En este estudio, el RUDAS ha mantenido las mismas propiedades psicométricas del instrumento original, que son excelentes. Sin embargo, es cierto que el estudio fue recogido de un servicio súper especializado, fue realizado en el servicio de psicogeriatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, y este hecho ha impedido que los resultados se pudiesen extrapolar a la comunidad, y también tuvo un sesgo, ya que se incluían como no casos individuos que presentaban alguna patología mental que en algunos de ellos condicionaba sus capacidades cognitivas. Entonces, esto justificaría la menor especificidad del test en ese estudio comparando con otros publicados. Los resultados resultaron bastante prometedores de la versión española de RUDAS, sin embargo, con ausencia de sesgo de nivel educativo del género, y reforzó la certeza acerca de la utilidad de este instrumento para cribar la demencia en atención primaria. Sin embargo, insistimos, como fue realizada en una población subespecializada, sin que había la necesidad de ampliarlo a la comunidad, era necesario realizar la misma validación, pero a nivel de toda la comunidad. Esto lo hicimos en 2019. En 2019 culminamos nuestra validación del instrumento en atención primaria
El estudio se realizó en el Centro de Salud de Ogrove, un pueblo costero que está al noroeste de Galicia. En el Centro de Salud de Ogrove es un centro estándar con los recursos asistenciales habituales y las condiciones que hay en cualquier otro centro de salud. Entonces, sin que la muestra ya era como más uniforme y como más no tan sesgada como la muestra que puede haber en un servicio de superespecializada, ¿no? Entonces, en este estudio también demostramos que era un test viable, eficiente para detectar las demencias en atención primaria, libre de influencias educativas y socioculturales, discriminando población con deterioro cognitivo leve de población con demencia. Y RUDAS en nuestro test, en nuestro estudio, demostró ser eficaz para diferenciar lo que es un deterioro cognitivo leve de una demencia, que es lo que nos interesa básicamente en atención primaria. En atención primaria nos interesa detectar los casos precoces para empezar un tratamiento lo antes posible para garantizar o ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida posible. Entonces, bueno, el RUDAS demostró ser un instrumento eficaz para esta labor, ¿no? Que es lo que nos interesa en atención primaria. Otro punto fuerte de nuestra validación fue que hicimos un seguimiento de los pacientes pasado 3 a 5 años desde la primera entrevista. Entonces, los pacientes que nosotros predijimos o hemos predicto que desarrollarían demencia, a los 3-5 años pudimos constatar si realmente habían desarrollado o no la demencia, aportando así una mayor certeza a las propiedades psicométricas. Antes de administrar el test hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones con vistas a cuidar el ambiente de la entrevista. El paciente debe estar en un ambiente tranquilo, relajado, que no haya muchos ruidos. Si el paciente tiene hipoacusia, debe llevar su audífono. Si no, debemos intentar hablar no demasiado alto para evitar distorsiones. Y bueno, si la capacidad auditiva está afectada de forma muy severa, tener en cuenta que existe una versión de RUDAS adaptada, aunque actualmente no está validada en nuestro país, en nuestro medio, en España. El paciente debe llevar gafas si necesita y debe haber suficiente luz en la habitación. También el entrevistador y el entrevistado deben sentarse frente a frente para facilitar la comunicación y algunos elementos del test. El profesional debe intentar no sentarse detrás de un escritorio, ya que esto puede inhibir la entrega de instrucciones y también puede resultar algo intimidante. Y insistimos, es importante que el entrevistado esté tranquilo y relajado, ¿no? El registro de las respuestas debe ser completo y en los pacientes con discapacidades físicas, visuales, auditivas, hemiparésias, se debe completar el RUDAS de una manera lo más completa posible. Se debe interpretar cualquier puntuación menor de 22 con precaución y tener en cuenta que es necesario realizar más investigaciones para evaluar la validez de RUDAS y en este subgrupo de pacientes. También hay una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta si es necesario intérprete o si el administrador es multilingüe. Como comentamos anteriormente, en el programa el RUDAS consta de 7 ítems. El primero valora la memoria, la capacidad de fijación. Aquí planteamos una cuestión al paciente, le planteamos que queremos que se imagine que vamos a una tienda, tenemos una lista de compra y queremos que recuerde todo lo que necesitamos traer de la cuenta. Cuando lleguemos a la tienda, más o menos en 5 minutos, le vamos a preguntar qué tenemos que comprar y debe recordar que tenemos que comprar café, aceite, huevos y jabón. Entonces, bueno, ahí mismo en la prueba le damos una serie de instrucciones que debe repetir la lista, cuántas veces y bueno, más adelante espero preparar un programa también explicando el modo correcto de administración y puntuación, que es algo muy importante, ¿no? Luego, el segundo ítem, lo que se valora es la orientación corporal. Aquí le planteamos al paciente que le vamos a pedir que nos enseñe y nos indique diferentes partes del cuerpo. Pedimos que nos enseñe dónde tiene su pie derecho, su mano izquierda, su mano derecha, que la mano derecha toque el hombro izquierdo, que la mano izquierda toque la rodilla derecha. Y bueno, le vamos planteando esa serie de situaciones. Luego, en el tercer ítem, que valoramos las praxias, le pedimos al paciente que repita un movimiento con la mano. Ponemos un puño cerrado
en la vertical y la palma de la otra mano apoyada sobre la mesa y vamos alternando las posturas. Luego pedimos al paciente que haga con nosotros y vamos a puntuar dependiendo de la sincronización, si la persona puede mantener bien el tratamiento, el movimiento, cuáles son los errores que tiene, la velocidad y todo eso es lo que puntuamos. Luego, en el cuarto punto, le pedimos al paciente que dibuje un cubo y también valoramos si puede dibujar el cubo entero, si está basado en un cuadrado, si tiene todas las líneas internas, todas las líneas externas. Luego, en el quinto ítem, valoramos el juicio. Pedimos al paciente que se imagine que estamos parados en una acera de una calle con mucho tráfico, no hay paso de peatones ni semáforos y cómo haríamos para cruzar correctamente la carretera sin peligro. Entonces puntuamos si la persona indicaría si miraría, si propone otro tipo de medidas de seguridad y cómo nos contesta, ¿no? Cómo nos responde. Luego, en ese sexto ítem, decimos a la persona, para valorar la memoria reciente, le decimos que se imagine que hemos llegado a la tienda y si la persona se acuerda qué elementos de la tienda teníamos que comprar, a veces contesta que teníamos que comprar el café, aceite, huevos y jabón. Y ya por último, en el último ítem, valoramos el lenguaje. Le decimos a la persona que le vamos a dar un minuto para que nos diga tantos nombres diferentes de animales como puede y veamos cuántos animales distintos es capaz de nombrar. Y ahí también puntuamos. Insisto, parece simple, parece sencillo, pero hay unas ciertas normas de administración y de puntuación que más espero poder desarrollarlo en un próximo audio, ¿no? En un próximo programa. Para todos los ítems hay una guía de administración que especifica los matices y el modo correcto de puntuación. Finalmente se suman las puntuaciones de cada elemento hasta obtener una puntuación máxima de 30 y se considera el punto de corte para demencia cuando el paciente puntúa 21 o 22 puntos o menos y deterioro cognitivo leve cuando la puntuación es 24 o 25. Actualmente en Rudas lo estamos intentando implementar, empezando aquí por Tenerife. Estamos dando un curso a los compañeros del Sistema Canario de Salud a través de la Gerencia de Atención Primaria y bueno, la idea es ampliar un poquito los cursos, hacer incluso un formato online para poder llegar a los compañeros de otras islas y poco a poco intentamos implementar el test para que se empiece a hacer el cribado de demencias en atención primaria por toda la península. Es en este sentido que estamos trabajando ahora porque realmente nos parece esencial pues hacer el diagnóstico lo más precoz posible con vistas a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores, porque sabemos que es cierto que el Alzheimer no tiene una cura, es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, cada vez va a más, cada vez el paciente se ve más limitado, pero sí que es cierto que los tratamientos que hay, cuanto más precozmente se ponen, ayudan a frenar la evolución de la enfermedad y también cuando ya tenemos un diagnóstico es posible para el paciente y para sus familiares acoger ciertos tipos de ayudas, hablar con una trabajadora social, para la ley de dependencia, para ayudas para un centro de día y otro tipo de recursos que hay disponibles en nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, sí que es muy importante que se diagnostique lo antes posible y este tipo de test es la función que tienen. Me hace mucha ilusión contaros un poquito más acerca de mi trabajo, de mi tesis, porque es cierto que Marcelino siempre me presenta como un especialista en demencias, pero tampoco habíamos profundizado mucho, o especialista en Alzheimer, pero tampoco habíamos profundizado mucho en qué exactamente trabajaba. Y bueno, espero que os haya parecido interesante y que
y que podamos ir hablando un poquito más acerca del test y acerca de esta tarea que estamos haciendo. Muchas gracias. Agradecer a Marcelino una semana más por renovar siempre la invitación al programa. Agradecer a los oyentes de Radio Sanado Tenerife y a los seguidores y suscriptores del canal de YouTube Natasha CCGS y de las demás redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana.